Capítulo 2. Resurrección. Justo en el momento en que abría sus ojos, Wei Wuxian recibió una patada. «Deja de jugar a hacerte el muerto», una voz tronó cerca de su oído. La patada lo lanzó hacia atrás, haciéndolo caer de espaldas, y ahí, mientras yacía en el suelo con su rostro vuelto hacia el cielo, luchando contra el impulso de vomitar, en su mente algo aturdida, un pensamiento se formó. ¿Te atreves a patearme a mí, el patriarca? Vaya que tienes agallas. Hace muchos años que no escuchaba la voz de alguien vivo, y menos aún una tan estruendosa. La cabeza le daba vueltas y sus ojos se nublaban, mientras cerca de su oído una voz lejana como un eco se escuchaba. ¿En qué tierra crees que estás viviendo? ¿Y de quién es el dinero que estás gastando? Así que, ¿qué importa si tomo algunas de tus pertenencias? De todas formas, todo lo que tienes debería ser mío por derecho. Dejando de lado la chillona voz del adolescente, sus alrededores estaban colmados de sonidos de baúles y alacenas rompiéndose. Su vista eventualmente empezó a ser más clara. Dentro de su línea de visión apareció un techo tenuemente iluminado y el rostro de un sujeto con el ceño fuertemente fruncido y los ojos inyectados de envidia, al mismo tiempo que le escupía. Al hablar le decía: ¿Y aún así te atreves a quejarte y contarle a mi padre? ¿Crees realmente que me asustan tus palabras? ¿Tú, de verdad, crees que alguien de esta familia va a apoyarte? Dos fuertes hombres que aparentemente eran sus sirvientes lo rodearon y entregaron noticias. Joven amo, todo ha sido destruido. ¿Tan rápido? En esta ruinosa casa no hay muchas pertenencias. El joven amo parecía estar bastante satisfecho y, tocándole la nariz a Wei Wuxian con la punta de su dedo, exclamó: «Antes tuviste el atrevimiento de quejarte, ¿y ahora te haces el muerto? ¿Para qué? Como si alguien quisiera estas pilas de basura. Solo te he ayudado misericordiosamente a limpiar tu casa. Veamos si andas con cuentos nuevamente, sin tener evidencia. ¿Te crees tan importante solo por haber pasado un par de años en el mundo de los cultivadores? Al final, eres igual que un perro callejero siendo sacado de una casa». En medio del aturdimiento, Wei Wuxian reflexionó: «He estado muerto por muchos años. Honestamente, no estoy actuando. Pero, ¿quién es él? ¿Dónde estoy? ¿Cuándo él alguna vez ha forzado su voluntad en el cuerpo de otro?» Después de haberlo pateado y destrozarle su habitación, el joven amo pareció haber desatado su ira lo suficiente. Acompañado de sus dos sirvientes, se dirigió hacia la puerta cerrándola de un portazo y les gritó sus órdenes: «Vigílenlo cuidadosamente, no dejen que salga de aquí durante este mes, si no, solo hará el ridículo nuevamente». Solo después de que el grupo se alejó lo suficiente y el silencio invadió la habitación, Wei Wuxian empezó a levantarse. Sin embargo, sus miembros no respondieron a sus deseos, por lo que se acostó en el suelo nuevamente. Giró su cuerpo de lado para poder observar más del desconocido lugar y el desastre que había en él. Su cabeza daba vueltas. A su lado se encontraba un espejo de bronce que había sido arrojado al suelo, y Wei Wuxian lo recogió con delicadeza para observarse en él.
Una cara excepcionalmente blanca apareció en el espejo. 2 círculos carmesí asimétricos y desiguales decoraban sus mejillas. Solo necesitaba sacar una larga y sanguínea lengua y sería la imagen perfecta del fantasma de un hombre ahorcado. Wei Wuxian lanzó el espejo hacia un lado, tocó su rostro y descubrió que su mano estaba cubierta de polvo blanco. Afortunadamente, este cuerpo no nació así. El problema era que el dueño original tenía un gusto bastante único. Un hombre adulto que cubre toda su cara con colorete como una prostituta y, más aún, haciéndolo de una manera tan fea que insoportable. Una vez recuperando la impresión, un poco de energía le volvió al cuerpo, por lo que Wei Wuxian finalmente se elevó para sentarse. Una vez realizado esto, notó que debajo de sí había un círculo de formación mágica. La formación mágica era de un rojo escarlata brillante, y la forma del círculo era irregular. Aparentemente se había dibujado a mano y como medio se había utilizado sangre, la que aún se notaba fresca. En el centro del círculo se hallaba una serie de letras que, por lo deformes que están, lucían más bien como garabatos. Algunos de ellos habían sido pasados a llevar y borrados por su cuerpo. Sin embargo, a pesar de eso, era como si las palabras escritas emitieran algo horrible. Sin embargo, como Wei Wuxian había pasado tantos años siendo llamado en todas las variaciones posibles de practicante del diablo y patriarca del mal, que con un vistazo fue capaz de darse cuenta que la formación mágica estaba lejos de ser de buena calidad. Y bueno, después de examinar, resultó que él no le arrebató su cuerpo a nadie, sino le fue ofrecido uno. Se trataba de una antigua y prohibida técnica que, comparada con otras formaciones mágicas, se asemeja más a una maldición. Esto se debe a que el conjurador debería de recurrir a la automutilación, en donde se autoinfligía cortes y la sangre que brotaba de ellos se utilizaba para dibujar el círculo y las palabras. Una vez hecho esto, el conjurador se sienta en el centro y llama a alguna deidad demoníaca para pedir que les cumpla un deseo. El precio a pagar por este deseo es ofrecer el propio cuerpo como un nuevo hogar para que habite el espíritu, mientras que el alma del conjurador vuelve a la tierra. Esta es la técnica prohibida de ofrecer un cuerpo, es la opuesta a una posesión forzosa. Debido al gran imbalanceado costo del intercambio, han habido muy pocos que se han atrevido a intentarlo. Al fin y al cabo, hay muy pocos en el mundo que poseen un deseo tan poderoso que los lleve a sacrificarlo todo por cumplirlo. En la historia, a lo largo de miles de años, solo se ha sabido de 3 o 4 casos que se han comprobado reales, y todos ellos, sin excepción, tenían el mismo deseo: cobrar venganza. Wei Wuxian se negó a aceptar esta situación. ¿Cómo diablos es que llegó a ser calificado como una deidad demoníaca malvada? Sí, está bien, se puede decir que su reputación no es la mejor y que su muerte fue, por lo bajo, horrible, pero, en primer lugar, él no se le andaba apareciendo a la gente, y segundo, él nunca ha buscado vengarse. De hecho, se atrevería a jurar que ni el cielo ni en la tierra van a poder encontrar un alma errante más calma y virtuosa que la suya. Sin embargo, el aspecto más difícil de todo este asunto radicaba en que una vez que el espíritu invitado tomaba posesión del cuerpo, se da por hecho que ambas partes aceptan las condiciones del intercambio,
y el contrato se sella. Así el espíritu tiene por deber a cumplir el deseo del conjurador. Si no, se arriesga a que la maldición lo castigue, destruyendo su alma y elimine la posibilidad de que pueda algún día volver a reencarnar. Levantó sus manos para echarles un vistazo y vio que sus 2 muñecas estaban bañadas en cortes. Se quitó el cinturón y debajo de la ropa negra que llevaba observó cómo en su pecho y abdomen había aún más cortes realizados con el mismo utensilio filoso. Las heridas ya habían parado de llorar sangre. Sin embargo, Wei Wuxian sabía que esos cortes no eran normales. Si el espíritu invocado no lograba cumplir el deseo del cuerpo que está habitando, esas heridas jamás sanarán. Es más, mientras más se demore, solo empeorarán, y una vez pasado el límite de tiempo que se le fue concebido al espíritu invocado, tanto el cuerpo como el alma serán destrozados. Wei Wuxian verificó y comprobó varias veces su situación, mientras repetía en su interior: ¿Cómo me puede estar pasando esto? Hasta que finalmente pudo ponerse de pie, utilizando la pared como soporte. Si bien se puede decir que la habitación es grande, se veía vacía y en mal estado, con sábanas y mantas utilizadas para dormir que no parecían haber sido lavadas hace un buen tiempo. Había una canasta en la esquina que parecía haber sido utilizada para albergar basura, que cuando fue pateada hace unos momentos atrás, vació todo su contenido de bolas de papel. Wei Wuxian miró a su alrededor y tomó una de las bolas. La abrió y se encontró con que estaba llena de palabras escritas en letras muy pequeñas. Con prisa juntó todas las bolas de papel que se encontraban en el suelo. Las palabras en los papeles debieron ser escritas por el dueño original del cuerpo, a forma de descargo cuando se sentía deprimido. Algunas palabras, oraciones y párrafos eran incomprensibles y confusas. La ansiedad y la tensión del autor se dejaba entrever a través de la temblorosa escritura. Wei Wuxian se aferró a su paciencia y aguantó hasta llegar al final de cada página. Mientras leía, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Haciendo algunas suposiciones, puso en orden algunas cosas vagas. Resultó ser que el dueño de este cuerpo se llamaba Mo Xuanyu y el lugar en que se encontraba era la Villa Mo. El abuelo, de parte materna de Mo Xuanyu, era el rico terrateniente de esta región. La cantidad de habitantes de su clan era pequeña y no tuvo hijos en su vida, puesto en que todos sus años de diligente trabajo en el campo solo dio a fruto a 2 hijas. El nombre de la segunda hija era Tabú y no era mencionado. Sin embargo, la hija mayor es la primera esposa legalmente casada y el marido que se consiguió vino a vivir con su familia. A pesar de que la segunda hija poseía una belleza sobresaliente, nació a partir de la relación de su padre con una sirvienta, y por esa razón originalmente nadie pensaba en ella ni la consideraba. Inesperadamente tuvo un encuentro afortunado. A los 16 años, el amo de una familia que era parte del mundo de los cultivadores pasó por la villa y con solo un vistazo empezó a gustarle. La gente en ese entonces adoraba y admiraba a los cultivadores. Ante los ojos de la gente común, las familias de cultivadores eran gente favorecida por Dios, misteriosa pero noble. Originalmente, la gente de la Villa Mo despreciaba este tipo de adoración. Sin embargo, el líder de ese clan usualmente ayudaba financieramente a la villa, por lo que los beneficios que tenían eran innegables.
De esa forma, el rumbo de esos pensamientos cambió, y la familia Mo empezó a sentirse orgullosa de la atención que estaban recibiendo. Prontamente, la segunda dama de la familia Mo dio a luz a un niño. Este era Mo Xuanyu. Por supuesto, las cosas buenas nunca duran. Tomando en cuenta que el líder de esa secta solo se había involucrado con ella porque quería experimentar algo nuevo, era natural que con el pasar de algunos años se terminara aburriendo. Cuando Mo Xuanyu cumplió 4 años, su padre nunca regresó. Gradualmente las visiones sobre los cultivadores en la Villa Mo cambiaron nuevamente. El desprecio y la burla volvieron, acompañados además de una desdeñosa compasión. A pesar de que la segunda dama era infeliz, ella creía firmemente que el líder de un clan no iba a hacerse ojos ciegos a su propio hijo. Y así fue. Cuando Mo Xuanyu cumplió los 14 años, el amo envió gente en su búsqueda para llevárselo. La segunda dama mantuvo su frente en alto una vez más. Toda la familia proclamaba orgullosamente que su hijo en el futuro se convertiría en el líder del clan rápidamente y que traería honor a sus ancestros. Sin embargo, antes de que Mo Xuanyu alcanzara cualquier tipo de éxito o heredara el puesto de su padre, fue regresado a la villa. Y para añadir más sal a la herida, había sido expulsado por una razón extremadamente vergonzosa. Era porque Mo Xuanyu era un manga cortada, que tuvo las agallas para acosar abiertamente a los demás discípulos. Como el escándalo se hizo público y sumado a pocos logros en el arte de la cultivación, no encontraron razones para mantenerlo como parte del clan. Para hacer las cosas peor, cuando Mo Xuanyu regresó a la villa, empezó a comportarse de manera errática, como un loco. Era como si algo le hubiera espantado hasta llevarlo a ese estado. Quedándose sin palabras, las cejas de Wei Wuxian se contrajeron. No solo era un lunático este hombre, sino además era un lunático manga cortada. Eso explicaba el maquillaje en todo su rostro, que lo hacía lucir como un hombre ahorcado, y el por qué nadie había cuestionado la presencia de la sangrienta formación mágica en el piso. Es decir, aun si Mo Xuanyu pintara la totalidad del cuarto, desde el suelo a las paredes hasta el techo en sangre fresca, los demás no estarían realmente sorprendidos. Al fin y al cabo, todos sabían que le hacía falta un par de tornillos en la cabeza. Después de volver abatido a su hogar, Mo Xuanyu fue bombardeado con el ridículo hacia su persona, pareciendo que la situación no tenía ni una posibilidad de ser salvada. La segunda dama de la familia no lo pudo soportar, y llena de resentimiento alojado en su pecho, se ahogó hasta la muerte. Para estas fechas, el abuelo de Mo Xuanyu ya había fallecido, dejando la casa en manos de la hija mayor. Era muy probable que esta dama haya tenido contacto con su hermana menor, y guardaba cierto desdén en contra de ella y su hijo. Ella solo tenía un hijo, Mo Ziyuan, que resultó ser la persona que había desvalijado el lugar hace un rato atrás. Cuando Mo Xuanyu fue recogido por su padre, la primera dama Mo estaba envidiosa. Quería tener al menos el más pequeño lazo con el mundo de los cultivadores, y había esperado que el enviado que llegó se llevara a Mo Ziyuan también. Naturalmente fue rechazada, o más bien ignorada. Ciertamente, no era una situación de 2 por 1. Uno no puede simplemente regatear y menos llevarse uno gratis.
Extremadamente confiados, esta familia había creado la idea de que Mo Siyuan tenía talento y potencial, y que, si tan solo en el pasado él hubiera sido el enviado en vez de la decepción que resultó ser su primo, se hubiera ganado el reconocimiento del clan. Cuando Mo Xuanyu se fue, Mo Siyuan aún era muy joven, y creció con estas ideas que le fueron inculcadas constantemente, al punto que terminó creyéndolas de corazón. Así, cada 2 o 3 días iba a buscar a Mo Xuanyu para humillarlo y maldecirlo por haberle robado el camino a la cultivación, que creía suyo por derecho, mientras que tomaba y hacía lo que quisiera con los talismanes, elixirs y utensilios mágicos que trajo del clan, puesto que los consideraba como parte de su propiedad. A pesar de que las capacidades mentales de Mo Xuanyu a veces le fallaban, él sabía que estaba siendo insultado y degradado por los demás. Lo toleraba en un inicio, pero cuando Mo Siyuan empeoró el trato que le daba, se le acabó la paciencia y fue a contarle la situación a su tío, causando así la visita de Mo Siyuan de este día. Las palabras en el papel eran pequeñas y densas. Los ojos de Wei Wuxian dolían de leerlas. ¿Qué tan jodida puede estar la vida de esta persona? No es de sorprender que Mo Xuanyu estaba dispuesto a utilizar esta técnica prohibida de ofrecer su cuerpo a un espíritu malicioso y que cobrara venganza en su nombre. El dolor en los ojos se transformó en dolor de cabeza, suponiendo lógicamente al utilizar esta técnica, el invocador debía repetir su deseo mientras el espíritu era llamado. Wei Wuxian debería ser capaz entonces de escucharlo en detalle. Sin embargo, era muy probable que esta técnica haya sido copiada de algún extracto incompleto de algún libro, y se saltó ese paso, a pesar de que Wei Wuxian suponía que lo que quería era que se cobrara venganza en contra de la familia Mo. ¿Cómo debería llevar a cabo esto? ¿Qué tan lejos quería que llegara? ¿Solo quería que sus objetos robados fueran devueltos? ¿Debería darle una lección a la familia Mo? ¿O simplemente debería borrar del mapa a toda la familia? Era muy probable que la opción fuera eliminar a toda la familia. Después de todo, aquellos que han estado en contacto con el mundo de los cultivadores saben las palabras con las que usualmente suelen referirse a su persona: malagradecido, cruel sin razón alguna, excéntrico, egoísta y con una actitud que ni el cielo puede tolerar. ¿Habría acaso alguien más ruin que él? Si Mo Xuanyu se había atrevido a llamarlo específicamente a él, era porque definitivamente el deseo no era tan fácil de cumplir. Sin poder hacer nada ante su situación, Wei Wuxian exclamó: «Buscaste al hombre equivocado».